Bueno, reitero las buenas tardes a todos y como siempre muy contento de que podamos encontrarnos en este esquema en el que considero que podemos continuar el trabajo del departamento y comenzar a experimentar nuevas maneras y nuevas formas de intercambiar, de manera tal que no sea necesario detener por completo el funcionamiento desde el punto de vista metodológico del departamento y que podamos ir logrando algunos resultados y podamos irnos ajustando a un esquema de trabajo del tipo que nos ha impuesto la pandemia. Además, deseo que todos se encuentren bien de salud, al igual que sus familiares, de manera tal que podamos concentrarnos lo más posible en las tareas que habitualmente desarrollamos como profesores del departamento. Como planteamos en la planificación enviada, pretendemos desarrollar una clase metodológica instructiva, la número 1 de este plan de trabajo metodológico que hemos previsto para esta etapa en la que nos encontramos, en la que nos concentraremos en una tarea que tenemos además de máxima importancia y que es la primera vez que va a ocurrir no solo en nuestra universidad, sino en el Ministerio de Educación Superior en su totalidad, en el esquema de trabajo totalmente a distancia. Y me refiero al ejercicio de culminación de estudios de nuestros estudiantes, entiéndase el trabajo de diploma en el cual están inmersos nuestros estudiantes de Ingeniería en Ciencias Informáticas en nuestra facultad y de otras especialidades en las cuales también se trabaja en la UCI, aunque en el caso específico de nuestra universidad solo lo tenemos en el departamento con Ingeniería en Ciencias Informáticas. De esa manera hemos denominado a la clase metodológica instructiva número 1 precisamente la evaluación de trabajos de culminación de estudio en Ingeniería en Ciencias Informáticas. En la segunda diapositiva de esta presentación nosotros hacemos alusión a la manera en la que se ha organizado desde el punto de vista general el trabajo metodológico en este primer semestre del curso 2021. Como ustedes pueden observar en esa diapositiva, hemos considerado que aunque existen otras dificultades y otros problemas metodológicos que han ido emergiendo en los últimos cursos académicos en el cual hemos trabajado como docentes en la facultad, por las características del proceso que hemos comenzado a desarrollar en este momento, quisimos concentrarnos y consideramos que era pertinente concentrarnos únicamente en el trabajo desde el punto de vista metodológico, en la solución en dos ciclos fundamentales. Un primer ciclo que va a estar conformado por dos actividades, al que hemos denominado evaluación de los trabajos de culminación de estudio en la Ingeniería en Ciencias Informáticas, del cual estamos desarrollando hoy su primera actividad y que culmina con la actividad que pretendemos desarrollar el lunes 3 de mayo, y un segundo ciclo de trabajo metodológico destinado entonces al tratamiento de la didáctica de la enseñanza a través de los entornos virtuales de aprendizaje, con un total de 5 actividades que profundizará efectivamente en los elementos asociados a la didáctica o las modificaciones y las transformaciones que sufre la didáctica que habitualmente conocemos para procesos totalmente presenciales, cuando estos procesos ocurren bajo un esquema de trabajo a distancia, y no solo de trabajo a distancia, sino además soportado en las tecnologías de la información y la comunicación. En la diapositiva número 3 hacemos alusión entonces a cuáles son los objetivos de este ciclo metodológico que comenzamos hoy y que, reitero, tiene solo 2 actividades, por lo tanto va a concluir de manera bastante rápida el lunes de la semana que viene. En este ciclo metodológico nos hemos propuesto 2 objetivos fundamentales: orientar a los profesores de nuestro departamento en cuáles son los aspectos que se deben evaluar en los trabajos de diploma para comprobar el desarrollo de los modos de actuación profesional del ingeniero en ciencias informáticas. No quiere decir que los elementos que vamos a abordar en este ciclo de trabajo metodológico solo son aplicables a esta carrera, aunque cuando hacemos alusión a los modos de actuación, a los campos de acción y a los objetivos de la carrera, por supuesto que sí estamos haciendo referencia únicamente a esta especialidad, aunque las cuestiones de carácter metodológico y los elementos relativos a las funciones didácticas de las orientaciones metodológicas que vamos a ofrecer son sin problema de ningún tipo aplicables en otros programas en los cuales trabajamos habitualmente, entiéndase el programa de técnico superior universitario de administración de redes y seguridad informática, y además la carrera de ingeniería en ciberseguridad cuando logremos que arranque este nuevo programa en la facultad, en el cual también tendremos una incidencia como departamento docente. Y como segundo objetivo de trabajo del ciclo metodológico que nos hemos previsto está el instruir a los profesores del departamento
en cómo diseñar esas evaluaciones de los trabajos de culminación de estudios para comprobar precisamente de qué manera se cumplen los objetivos previstos en el plan de formación o el plan de estudio del ingeniero en ciencias informáticas. Reflejamos en la diapositiva número 4 las dos actividades a las que hacíamos alusión anteriormente, la clase metodológica instructiva que estamos desarrollando en este momento y la actividad metodológica del tipo reunión metodológica que desarrollaremos el lunes de la semana próxima, la que ha recibido como título Experiencias en la evaluación de trabajos de culminación de estudio en la especialidad de Ingeniería en Ciencias Informáticas. Concentrándonos entonces de manera directa en la clase metodológica instructiva, como siempre hacemos, es pertinente para la propia preparación de nuestros profesores que se encuentran en procesos de cambio de categoría a profesores, instructores, asistentes, auxiliares y titulares, recordar, según lo establecido por la resolución 2 del año 2018, Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior, que una clase metodológica instructiva, según el artículo 53 de este propio reglamento, se plantea que la clase metodológica en su carácter general es el tipo de trabajo docente metodológico que mediante la demostración, la argumentación y el análisis orienta a los profesores sobre algunos aspectos de carácter metodológico que contribuyen a su preparación para la ejecución del proceso docente educativo, y que esta clase puede tener uno de dos caracteres: o es una clase de carácter demostrativo o es una clase de carácter instructivo, y en cualquiera de estos casos responderá siempre a los objetivos metodológicos que se formulen en este tipo de actividad. En el propio artículo, a continuación, se plantea que en la clase metodológica instructiva, que es el tipo de clase que pretendemos desarrollar en la actividad del día de hoy, la orientación se realizará mediante la argumentación y el análisis de los aspectos propios del contenido objeto de la actividad. En el caso que nos ocupa, como está previsto en el propio título de esta clase metodológica instructiva, es la evaluación de los trabajos de diploma como ejercicios de culminación de estudio en la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas. En la diapositiva número 7, para comenzar el análisis, ejecutamos tres preguntas fundamentales. Estas tres preguntas con las que pretendemos iniciar el análisis están: ¿cómo diseñamos y ejecutamos el proceso de evaluación de los trabajos de diploma en el pregrado? ¿Qué elementos tomamos en consideración y por qué diseñamos y ejecutamos el proceso de evaluación de los trabajos de diploma de esa manera que lo hacemos? ¿Y por qué además tomamos determinados elementos en consideración al ejecutar los procesos de evaluación de los trabajos de diploma? Si respondemos y avanzamos en la forma en la que pudiéramos de alguna manera dar respuesta a estas tres interrogantes que hemos formulado, veremos en la diapositiva número 8, a partir de un conjunto de métodos aplicados para la obtención de información y el análisis de la información a la cual hemos tenido acceso en los últimos años en nuestra institución, podemos realizar tres comentarios fundamentales sobre las preguntas recién formuladas. El primero es que en el proceso de evaluación de los trabajos de diploma en el pregrado se produce un desbalance en la relación general-particular en lo referente a la evaluación del contenido de los campos de acción profesional. Con esto hemos querido manifestar que de manera muy recurrente se ha convertido en una regularidad en el proceso de evaluación de los trabajos de diploma, que como docentes normalmente nos concentramos en los elementos particulares asociados a la temática en específico en la cual están trabajando nuestros estudiantes en sus trabajos de diploma, y no siempre logramos un balance entre esos elementos particulares asociados al problema científico concreto que resuelve el estudiante en ese tipo de ejercicio y los aspectos de carácter general que deben ser garantizados con la formación de un programa como lo es el de una carrera universitaria a la cual nos estamos haciendo referencia. Un segundo comentario que podemos realizar es que no siempre se logra un suficiente reforzamiento y ejercitación del uso del método científico en la solución y la argumentación de la solución que presentan nuestros estudiantes como elemento fundamental del ejercicio profesional. Haciendo otro conjunto de argumentaciones asociadas a este comentario, en general se puede observar en la ejecución de los ejercicios de culminación de estudio las insuficiencias que se presentan con respecto a la capacidad que demuestran nuestros estudiantes y las insuficiencias que nosotros como docentes tenemos de no lograr que ellos manifiesten la manera en la que utilizan el método científico en la solución del problema que están tratando de resolver en su trabajo de diploma. Y por último, queremos hacer un tercer comentario que consideramos que es una regularidad también en el proceso, es el desbalance que se produce en la
evaluación del desarrollo del sistema de modos de actuación profesional de nuestros estudiantes, lo cual veremos con mayor detenimiento en las orientaciones metodológicas que hemos concebido para esta clase metodológica instructiva. Precisamente este último elemento va en la dirección de que como docentes de esta especialidad debemos reconocer que formamos un estudiante que, según el modelo de formación de la educación superior cubana, tiene que ser un profesional preparado en perfil amplio en su especialización, lo cual implica, como veremos en el propio desarrollo de la clase, que debe lograrse en el ejercicio de culminación de estudios satisfacer u obtener la mayor cantidad de información posible que nos permita a nosotros como docentes evaluar efectivamente si se ha producido un desarrollo exitoso o en último grado aceptable de los modos de actuación del profesional en los estudiantes que estamos evaluando como tribunales, como tutores, como ponentes, como consultantes de las investigaciones que desarrollan en sus trabajos de diploma. Dicho esto, podemos enunciar entonces que el problema conceptual metodológico en el que trabajamos en esta clase metodológica instructiva puede quedar descrito como un insuficiente carácter integrador logrado por los profesores del Departamento Docente de Informática de la Facultad 2 en la evaluación del trabajo de culminación de estudios para corroborar el desarrollo de los modos de actuación profesional y el dominio de los campos de acción previstos en el plan de estudio del ingeniero en ciencias informáticas, para cuya solución nos hemos propuesto como objetivo metodológico de la actividad ofrecer un conjunto de orientaciones metodológicas a ese colectivo de profesores en dos direcciones fundamentales: en cómo diseñar y ejecutar la evaluación del trabajo de culminación de estudios para corroborar tanto el desarrollo de los modos de actuación profesional como el dominio de los campos de acción previstos en el plan de estudio del ingeniero en ciencias informáticas. Para el cumplimiento de ese objetivo nos hemos propuesto transitar por tres momentos fundamentales en esta clase. Precisamente ofrecer las orientaciones metodológicas que van a tener siempre una estructura de, primero, realizar un conjunto de consideraciones teórico-metodológicas que son necesarias para su cumplimiento. Segundo, el establecimiento de un proceder metodológico para su implementación. Y por último, hacer un análisis de cuáles son las funciones didácticas que tiene ese proceder metodológico propuesto sobre la base de la utilización de los fundamentos teórico-metodológicos que sustenten la referida orientación metodológica. Pasaremos después a un conjunto de conclusiones en la clase y veremos finalmente las actividades de autopreparación docente que les hemos preparado para su asimilación posterior del contenido de la clase metodológica instructiva y la bibliografía en la cual pueden auxiliarse para el cumplimiento de estas actividades de autopreparación docente. Pasemos entonces en la diapositiva número 12 a la primera orientación metodológica en la que queremos trabajar en esta clase. Esta primera orientación metodológica plantea diseñar preguntas e intercambios con el estudiante que promuevan su reflexión y argumentación en todos los modos de actuación profesional previstos en el plan de estudio como parte de su modelo de formación profesional, así como también que promuevan su reflexión y argumentación en la dirección de la integración armónica entre estos modos de actuación profesional que demuestren que el estudiante efectivamente tiene la preparación necesaria para enfrentarse a la solución de los problemas profesionales en el ejercicio de su especialidad. Para lograr darle cumplimiento a esta orientación metodológica, queremos primero que todo hacer alusión a cuáles son los modos de actuación profesional previstos en el plan de estudio del ingeniero en ciencias informáticas. En ese plan de estudio, y nos hemos concentrado en la versión D del plan de estudio por ser el plan de estudio que estamos utilizando con el quinto año de esta carrera, el cual en 2 cursos académicos pasará a ser el plan de estudio en su versión E, para lo cual después desarrollaremos otras actividades en cursos siguientes para establecer cuáles son las diferencias con respecto a este plan de estudio D y cómo trabajar esas transformaciones que ocurrieron en el plan de estudio D y el plan de estudio E. Sin embargo, concentrándonos en el plan de estudio vigente para el quinto año actual en el que nos encontramos en la especialización de Ingeniería en Ciencias Informáticas, dicho plan tiene previsto que el estudiante tiene que lograr el desarrollo de 3 modos de actuación profesional. Esos 3 modos de actuación profesional, según el plan de estudio, son un primer modo de actuación en el cual nuestro estudiante debe lograr diseñar y transformar procesos en las entidades
entidades para su informatización. Tiene además que desarrollar los modos de actuación relativos al diseño, desarrollo y explotación de sistemas y servicios informáticos, y tiene que lograr además el modo de actuación asociado al diseño y explotación de tecnologías de la información. Asociado a estos tres modos de actuación del profesional, están concebidos también en ese plan de formación tres objetivos generales que debemos lograr con los estudiantes de esta carrera. Un primer objetivo donde el estudiante tiene que ser capaz de dirigir y gestionar las transformaciones de los procesos de las entidades en las cuales desarrolla su actividad profesional, que les permita efectivamente la informatización de esas entidades con el objetivo de incrementar en dichas instituciones la eficacia y la eficiencia en los procesos que se ejecutan en las entidades en las cuales se desempeñarán nuestros estudiantes. Ese objetivo en particular está relacionado directamente con el modo de actuación de diseño y transformación de procesos en las entidades para su informatización, tal y como lo presentamos en la diapositiva número 16 de la presentación que le hemos circulado. Un segundo objetivo previsto en el plan de estudio de Ingeniería en Ciencias Informáticas está en la dirección de que el estudiante tiene que ser capaz de diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones informáticas a gran escala, desarrollando los roles que están contenidos en un ciclo de vida de desarrollo de software. Este objetivo está relacionado directamente con el modo de actuación, diseño, desarrollo y explotación de sistemas y servicios informáticos. Y por último, como lo presentamos en la diapositiva 18, tenemos el objetivo de dirigir y gestionar la planificación, implementación, configuración y mantenimiento de la infraestructura tecnológica e informática de las organizaciones, objetivo que está directamente relacionado con el modo de actuación, diseño y explotación de tecnologías de la información. Tal y como hemos planteado en los momentos anteriores de esta propia clase metodológica instructiva, no siempre logramos como docentes en el proceso de evaluación del trabajo de diploma obtener información que nos permita con certeza corroborar el nivel o grado en el cual nuestros estudiantes han desarrollado los tres modos de actuación, y no solo los tres modos de actuación por separado, sino además la integración que tiene que producirse entre estos tres modos de actuación profesional para que realmente el graduado tenga la posibilidad de ejercer de manera exitosa y satisfactoria como ingeniero en ciencias informáticas. Por lo tanto, en la diapositiva 19 presentamos la manera en la cual consideramos que se articula de forma sistémica los modos de actuación del profesional y los objetivos previstos en el plan de estudio de la ingeniería en ciencias informáticas, de forma tal que nos permita a nosotros como docentes, en la ejecución de las evaluaciones que hacemos de los trabajos de diploma, entiéndase lo que denominamos como cortes de tesis, predefensa y defensa de ese trabajo de diploma, así como en cualquiera de los ejercicios de intercambio que tenemos al asumir nuestro rol en este proceso, sea como tribunal, sea como tutor, sea como ponente, sea como consultante de las investigaciones. Debemos siempre tener consciente que en ese ejercicio de culminación de estudio nosotros debemos ser capaces de corroborar que el estudiante ha desarrollado las habilidades que le permiten transformar el funcionamiento de una entidad mediante el uso de software y servicios informáticos con un uso, explotación y mantenimiento eficiente y actualizado de tecnologías de la información. En este minuto quiero detenerme porque, aunque se ha planteado de manera muy resumida lo que debemos ser capaces de hacer, fíjense que reitero, debemos en el ejercicio de culminación de estudio corroborar que el estudiante es capaz de transformar el funcionamiento de una entidad, lograr esa transformación mediante el uso de software y servicios informáticos, y que además esa transformación del funcionamiento mediante el uso de software y servicios informáticos lo logren hacer con el uso, explotación y mantenimiento de forma eficiente y actualizado de diferentes tecnologías de la información. A partir de ese planteamiento, le compartimos entre las diapositivas 23 y 25 de la presentación un conjunto de 5 elementos en los cuales sugerimos que nos concentremos al interrogar como docentes durante el proceso de evaluación de los trabajos de diploma. Primero que todo, debemos interrogar siempre a nuestros estudiantes en relación a los procesos de la entidad que se informatiza. Fíjense que los procesos
procesos de la entidad que se informatizan es precisamente lo que de manera habitual en las investigaciones de esta especialidad se concreta como el objeto de estudio, el cual va a transformar al estudiante en el proceso de su investigación, que va a estar en relación dicho proceso con la entidad en la cual el estudiante está realizando la investigación, entendida en términos curriculares la entidad como la esfera de actuación profesional donde ese estudiante va a ejercer en el futuro, y entendido el proceso que informatiza el estudiante como el objeto de estudio en términos curriculares que él debe transformar durante el proceso de investigación que desarrolla. Esto es un primer elemento que debemos tener claridad de que es necesario corroborar en la evaluación de los trabajos de diploma que nuestros estudiantes tienen dominio del proceso que están informatizando en su trabajo de diploma y de las particularidades de ese proceso asociado a la entidad en concreto en la cual están ejecutando ese trabajo de diploma. Porque de manera indirecta estamos trabajando con nuestros estudiantes al hacer interrogatorios asociados al proceso de la entidad que se informatiza, con el objeto de estudio de la profesión, con las esferas de actuación profesional y máxime con la relación que se produce entre el objeto de estudio establecido en la carrera, que en este caso es el proceso de informatización de la sociedad, y las posibles esferas de actuación profesional en las que ese graduado puede ejercer luego de obtenido el título que lo acredita como graduado universitario. El segundo elemento sobre el cual debemos interrogar a nuestros estudiantes en el proceso de evaluación va en la dirección de las soluciones que se constituyen en referentes para su investigación y que ese estudiante ha logrado obtener en la comunidad científica nacional e internacional. Desde el punto de vista curricular, estamos haciendo alusión en ese momento al campo de acción de la investigación que va a desarrollar el estudiante, pero a partir de los métodos que les comentaba en la identificación de las dificultades principales que se producen en este proceso, hemos logrado establecer como regularidad que en muchas ocasiones no se ejecutan de manera intensa y no se logran además de manera correcta establecer por nuestros estudiantes cuáles son esas soluciones que se constituyen en referentes para su proceso investigativo, y por lo tanto esto debilita después la propia capacidad en la que nuestros estudiantes logran resolver el problema científico que identifican en su proceso investigativo. Un tercer elemento que debemos interrogar en este proceso de evaluación está en la dirección de las tecnologías de la información utilizadas por nuestros estudiantes para la solución del problema científico que han identificado. Y aquí es donde se produce un reforzamiento de esta dificultad asociada al campo de acción de la investigación. Nuestros estudiantes con muchísima recurrencia cometen la dificultad, cometen el error de considerar que solo forman parte del campo de acción de la investigación en las que ellos se encuentran trabajando las tecnologías que van a utilizar para la solución de su problema científico. Entiéndase los lenguajes de programación, las herramientas informáticas que utilizan para la codificación y para la modelación de sus aplicaciones y soluciones informáticas, y cualquiera de los procedimientos, técnicas o herramientas o instrumentos ingenieriles que se utilizan para esta actividad. No así con el punto número 2 recién mencionado, relativo a las soluciones que ya puedan existir tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, que hayan dado solución de manera previa al problema científico que ellos están trabajando, o que arrojen determinados elementos que, aunque no resuelvan el problema científico del todo, puedan ser utilizados de manera parcial en la solución del problema científico al que ellos se enfrentan. Dicho esto, podemos notar que las interrogantes asociadas al campo de acción de la investigación satisfacen desde el punto de vista curricular dos cuestiones importantes asociadas a los modos de actuación profesional de nuestro graduado y a los objetivos que se prevén en este propio plan de estudio. Como cuarto elemento que debemos interrogar en el proceso de evaluación de los trabajos de diploma de nuestros estudiantes están las formas en las que la propuesta de solución que nos está presentando él o los estudiantes, en dependencia de la constitución del equipo de trabajo, responde a tres elementos fundamentales. Primero que todo, la manera en la que esa solución transforma los procesos de la entidad, entiéndase desde el punto de vista curricular y desde el punto de vista investigativo, que estamos hablando en este caso de la manera en la que esa solución
actuación transforma el estado del objeto de estudio en el cual está trabajando nuestro estudiante. Segundo elemento que se debe corroborar en las interrogaciones que le hacemos a nuestros estudiantes es la forma en la que la propuesta de solución responde al uso de soluciones previas existentes. Entiéndase que al hacer interrogaciones asociadas al uso de estas soluciones previas existentes, estamos garantizando que nuestro estudiante profundice en el impacto que su investigación va a tener en el campo de acción que ha determinado que tiene la solución de su problema científico. Y tercero, debemos interrogar en las formas en las que la propuesta de solución que nos presenta el estudiante hace un uso eficiente y eficaz de las tecnologías de información que estén a tono, por supuesto, con el desarrollo tecnológico en el cual se encuentra nuestra nación y el mundo con respecto a las ciencias informáticas, y que igualmente impacta en la manera en la que nuestro estudiante va a demostrar que tiene dominio del campo de acción de la investigación que está ejecutando. Y por último, debemos interrogar además a nuestros estudiantes, como se expresa en la diapositiva 25 de la presentación, las formas en las que la propuesta de solución que nos presenta hace uso de los métodos ingenieriles para efectivamente lograr los mismos tres objetivos que se prevían en el punto anterior. Es decir, la forma en la que esa propuesta de solución hace uso de los métodos ingenieriles para transformar los procesos de la entidad, para usar soluciones previas existentes y para usar de forma eficiente y eficaz las tecnologías de información actualizadas. Fíjense que cuando nosotros decimos formas en las que la propuesta de solución hace uso de los métodos ingenieriles, estamos trabajando directamente en el desarrollo curricular de nuestros estudiantes, en la forma en las que ellos hacen uso del método científico en el área de la ingeniería. Por lo tanto, hemos considerado que es el punto de mayor peso en las interrogantes que le hacemos a nuestros estudiantes, pero que podemos plantear que descansa el logro de obtener información en interrogantes de este tipo en haber logrado que los 4 puntos anteriores efectivamente nuestro estudiante logre establecer respuestas satisfactorias, coherentes, integradoras en el momento en el que le hacemos preguntas en su proceso de evaluación del trabajo de diploma. Podemos además plantear que el orden en el que hemos planteado estos elementos a interrogar son precisamente el orden en el que debe ocurrir en el proceso investigativo que desarrolla nuestro estudiante, y por lo tanto refuerza el uso del método científico en la formación de un ingeniero en ciencias informáticas. ¿Por qué hemos propuesto este proceder metodológico como respuesta a el planteamiento que hacíamos en la orientación metodológica número 1? Precisamente porque consideramos que este proceder metodológico cumple 4 funciones didácticas. Primero, nos permite como docente diagnosticar el nivel de desarrollo de los estudiantes para el ejercicio de la profesión y además establecer en cuáles modos de actuación y en cuáles objetivos previstos en el plan de estudio nuestro estudiante, el que nos encontremos evaluando, tiene dificultades, poder ofrecerle a ese estudiante orientaciones de lo que tiene que hacer para resolver las insuficiencias en los procesos de asimilación de alguno de esos modos de actuación o del cumplimiento de alguno de los objetivos previstos en la carrera. Y tercero, nos permite además concentrarnos como evaluadores de ese trabajo de diploma en los elementos en los cuales tenemos que reforzar en los ejercicios subsiguientes o en el que le estamos haciendo comunicación a los estudiantes de las áreas en las cuales debe profundizar en su estudio y en su preparación. Reitero que somos nosotros como docentes los máximos responsables al evaluar a un estudiante en su trabajo de diploma, el dejarle claro de cuáles son los modos de actuación en los cuales tiene dificultades y además los objetivos en los cuales está manifestando que tiene dificultades para su cumplimiento. La segunda función didáctica de esta orientación metodológica va en la dirección de que nos permite utilizar las vías y formas más adecuadas para evaluar el desarrollo de los modos de actuación profesional ya de una manera integradora. Tercero, nos permite conectar el contenido de su trabajo de diploma con otros contextos totalmente novedosos de la vida cotidiana y el futuro profesional de los estudiantes, y no únicamente la entidad donde ese estudiante está desarrollando su trabajo de diploma, sino ampliarle a nuevos contextos los lugares donde ese estudiante tiene que ejecutar su profesión, entendidos en el diseño curricular como esferas de actuación profesional. Y por último, nos permite trabajar con los estudiantes o favorecer en el
aprendizaje de los estudiantes el movimiento de su zona de desarrollo actual, que es en la cual nuestros estudiantes se encuentran cómodos, no tienen dificultades, hacia sus zonas de desarrollo próximo, entendidas como aquellas a las cuales nuestros estudiantes deben moverse a partir de las interrogantes y los cuestionamientos que le hagamos como docentes, y que por supuesto les permita reforzar o asimilar nuevos conocimientos para tener movimientos desde el punto de vista de su pensamiento. La segunda orientación metodológica que queremos hacerle en esta clase es que ese intercambio con el estudiante en la actividad evaluativa tenga una organización desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista metodológico. Si no es conveniente que desarrollemos procesos evaluativos con el estudiante que vayan en contradicción o que no estén en correspondencia con el uso del método científico, que debe comprenderse que es la principal habilidad que nosotros debemos lograr desarrollar en nuestros estudiantes. Entiéndase, desarrollar en el estudiante la habilidad, la capacidad de que toda solución a una problemática ingenieril que él vaya a resolver deba hacerlo sobre la base siempre del uso del método científico. En esta dirección nosotros proponemos que ese intercambio con el estudiante se organice en 5 momentos. Esos 5 momentos son: definición de la problemática que se analiza, establecimiento del objeto de análisis, identificación de los referentes para el debate, enunciado de la solución y argumentación de su validez científica. Ustedes pueden notar efectivamente que estamos haciendo alusión al carácter general del desarrollo científico, pero entiéndase, y estoy seguro que ustedes tienen una buena cantidad de experiencias profesionales en el ejercicio como docentes que les permiten corroborar que efectivamente en muchas ocasiones, cuando se le interroga a un estudiante sobre una determinada cuestión de su trabajo de diploma, el estudiante pasa, digamos, directamente a lo que hemos previsto en la diapositiva número 27 como el paso número 4. El estudiante pasa directamente a enunciar la solución que pretende para la interrogante que le hemos hecho, sin haber establecido con anterioridad cuál es la problemática o la situación que le estamos preguntando, dentro de esa problemática o esa problemática en qué objeto de análisis está ubicada. Tercero, cuáles son los referentes que desde el punto de vista científico ese estudiante va a utilizar para ofrecer respuesta a la interrogante que le estamos haciendo, y solo después de haber establecido esos 3 elementos en ese orden, proceder entonces a enunciar la solución que él le va a dar a la interrogante que le estamos dando. Y además estoy seguro que también ustedes van a haber observado que incluso después del estudiante haber ofrecido una posible solución o una posible respuesta a la interrogante que le estamos dando, en muy pocas ocasiones nuestros estudiantes son capaces de argumentar la manera en la cual lo que están emitiendo como criterio de respuesta puede ser válido desde el punto de vista científico, y cuáles son los métodos o las técnicas o las herramientas o los instrumentos que pudieron haber utilizado para sostener la objetividad y la validez de lo que científicamente están planteando. Por lo tanto, por eso es que sugerimos que con cuidado a la hora de realizar intercambio con nuestros estudiantes logremos ir desarrollando en ellos las habilidades para siempre transitar por esos 5 momentos a la hora de intercambiar en la evaluación de sus trabajos de diploma. Reitero: definición de la problemática que se analiza, establecimiento del objeto de análisis. Tercero, identificación de los referentes para el debate. Cuarto, enunciado de la solución. Y quinto, argumentación de la validez científica de esa solución que se está ofreciendo. Fíjense que no estamos hablando en este orden únicamente de la solución ingenieril que el estudiante está planteando en su trabajo de diploma. A modo de ejemplo, en muchas ocasiones le preguntamos a nuestros estudiantes: ¿por qué usted ha seleccionado determinada tecnología para la solución del problema científico que nos plantea? Y el estudiante va directamente a ofrecer elementos que carecen de un análisis desde el punto de vista problemático de lo que le estamos interrogando, no establece que los lenguajes de programación o la tecnología que le estamos preguntando pertenece a los referentes que él debió haber establecido en su investigación, y por lo tanto tampoco da elementos que garanticen o que refuercen o que demuestren la validez de la selección que él ejecutó de esas tecnologías. Más allá de lo que quede escrito en la memoria escrita que nos presente el estudiante como evaluadores de su investigación de culminación de estudio, estamos hablando de la manera en la que en el discurso nuestros estudiantes deben organizar sus respuestas y además establecer una metodología que les permita abordar todos los elementos que desde el punto de vista científico y objetivo garanticen una respuesta favorable a
argumentativa, que ofrezca realmente solución a la pregunta que se le está realizando al estudiante. En esta dirección, nosotros queremos recordar lo que se conoce como la lógica general del pensamiento científico sobre la base de la filosofía marxista y la metodología marxista de la investigación, en los cuales nosotros debemos lograr que nuestro estudiante asimile un proceso clásico comprendido como la lógica del pensamiento científico, que consta de 3 etapas o 3 momentos que conforman un ciclo, tal y como se establece en las diapositivas de la 28 a la 33 de la presentación, donde se establece que efectivamente el pensamiento científico va de la contemplación viva al pensamiento abstracto y del pensamiento abstracto a la práctica, para lograr de nuevo articular de manera cíclica la forma en la que como sujetos intelectuales y científicos que supuestamente entregamos a la sociedad logra identificar un problema en la práctica, establece cuáles son las posibles vías de solución y busca una solución desde el punto de vista abstracto, entiéndase en este caso desde el punto de vista ingenieril, y posteriormente aplica en la práctica esa solución para corroborar la certeza o no de lo que se concibió como parte del pensamiento abstracto y cerrar entonces el ciclo investigativo. Este ciclo investigativo efectivamente responde al mismo tiempo a las 5 etapas o actividades que estamos proponiendo en la segunda orientación metodológica que hemos ofrecido. Entiéndase que en el momento de contemplación viva es donde nuestros estudiantes deben definir la problemática que analizan y establecer el objeto de análisis en el que van a trabajar. En el momento del pensamiento abstracto es entonces cuando nuestros estudiantes deben identificar los referentes para el debate y deben además enunciar una solución. Y es entonces en el momento de la práctica el que le debe ofrecer a nuestros estudiantes la argumentación de la validez científica de eso que ellos pensaron desde el punto de vista abstracto y concibieron como posible solución de la problemática. Un proceder de este tipo, desde el punto de vista metodológico, cumple 5 funciones didácticas. La primera función didáctica que cumple este proceder metodológico es promover la asimilación del método científico en la solución de los problemas profesionales, lo cual es muy importante en el ejercicio de un graduado universitario. Es decir, un graduado universitario tiene como diferencia fundamental con respecto a graduados de nivel inferior en que la forma en la que el graduado universitario resuelve los problemas profesionales a los que se enfrenta es siempre sobre la base del uso del método científico. En el campo de la ingeniería es efectivamente los métodos ingenieriles que nuestro estudiante debió asimilar durante los 5 años de la carrera desde diferentes disciplinas que conforman el plan de estudio. La segunda función didáctica que tiene este proceder metodológico es favorecer los análisis individual y colectivo de la base orientadora de la acción. Es decir, ya nosotros hemos visto en preparaciones metodológicas anteriores qué cosa es la base orientadora de la acción, y para el ejercicio de culminación de estudio esa base orientadora de la acción tiene un carácter general porque abarca todas las disciplinas en las cuales se preparó nuestro estudiante antes del ejercicio de culminación de estudio, y tiene además un carácter individual y un carácter colectivo porque los problemas profesionales que resuelve ese graduado, a pesar de que lo hace desde la posición de un rol determinado en un proyecto de desarrollo de software, siempre lo va a hacer como parte de un equipo. Por lo tanto, tiene que demostrar la capacidad de, a pesar de hacer aportaciones individuales, que esas aportaciones individuales sean localizables y puedan ubicarse en el desempeño colectivo de un equipo de trabajo. Tercera función didáctica que cumple ese proceder metodológico: utilizar la orientación como medio de planificación y ejecución de la acción y el pensamiento. Es decir, lograr que nuestros estudiantes asimilen estas 5 acciones, estas 5 etapas, estos 5 momentos de carácter metodológico para la respuesta a las interrogantes que le hace un tribunal, es una manera que nosotros tenemos de que él se oriente, se planifique a la hora de ejecutar una determinada acción de respuesta y a la hora de organizar el pensamiento para emitir una respuesta. Cuarta función didáctica: evaluar la correspondencia de lo logrado con la solución de la problemática que originó el análisis. Es decir, esa articulación a partir de la lógica del pensamiento, que como dijimos va de la contemplación viva al pensamiento abstracto y del pensamiento abstracto a la práctica, es efectivamente lo que le permite al estudiante establecer el ciclo de que no basta con encontrar la solución, sino que él tiene que corroborar en la práctica que esa solución resolvió el problema científico que se identificó, logró cumplir el objetivo y transformó el objeto de estudio que él tenía en su investigación, y además hizo algún grado de aporte desde el punto de vista práctico al campo de acción en el cual desarrolló su investigación.
investigación. Y por último, la función didáctica que tiene este proceder metodológico es establecer relaciones de tipo causa-efecto, de forma tal que nuestro estudiante pueda establecer que una determinada causa está generando un determinado problema y que al él atacar la causa está logrando un efecto distinto y por lo tanto está logrando una transformación en ese objeto de estudio. Como última orientación metodológica y tercera de esta clase metodológica instructiva, proponemos promover en el estudiante el análisis y la demostración en cada uno de los campos de acción profesional previstos en el plan de estudio, así como no solamente estos campos de acción profesional por separado, sino además de manera integrada, que demuestre que ese estudiante tiene preparación teórico-práctica suficiente para el ejercicio de su profesión. Recordemos que los campos de acción del ingeniero en ciencias informáticas en su plan D de estudio, como ofrecemos en la diapositiva número 36, está conformado por 3 áreas del conocimiento: la inteligencia organizacional, las tecnologías de la información y la ingeniería de software y la programación. No es menos cierto que en la cotidianidad del ejercicio de la evaluación de los trabajos de culminación de estudio nos concentramos como especialistas en las áreas del conocimiento en las cuales por supuesto nos hemos formado y en las cuales nos encontramos, pudiéramos decir, de manera natural en el ejercicio de nuestras profesiones. Sin embargo, la conformación de un tribunal debe lograr el apoyo y el trabajo colectivo entre cada uno de los miembros del tribunal, de forma tal que nosotros podamos ofrecer como tribunal la evaluación de que nuestro estudiante tiene dominio no solo en un campo de acción de la ingeniería en ciencias informáticas en particular, sino en los 3 campos de acción al mismo tiempo y además en la articulación que se produce entre estos 3 campos de acción. Por ejemplo, la inteligencia organizacional, la tecnología de la información y la ingeniería de software y programación, nosotros consideramos que puede evaluarse el dominio que tienen nuestros estudiantes en el momento en el que nosotros ponemos de manera articulada a integrar la lógica del pensamiento científico que hemos descrito con lo que se establece en el plan de estudio de esta carrera. Por ejemplo, en el momento de, como ya hemos dicho previamente, contemplación viva, en el cual nuestro estudiante define la problemática que se analiza y establece el objeto de análisis, nosotros debemos profundizar en interrogar al estudiante en cuál o cuáles campos de acción profesional se identifica el problema y se ubica el objeto de estudio de la investigación. Es decir, nuestro estudiante tiene que ser capaz, tiene que de manera explícita lograr ubicar en alguno de estos 3 campos de acción dónde está el problema que él resuelve y dónde está el objeto de estudio en el que él va a desarrollar su investigación. Si es un problema y un objeto de estudio ubicado en el campo de la inteligencia organizacional, o si es un objeto de estudio ubicado y un problema en la ingeniería de software y la programación, o si es un objeto de estudio y un problema ubicado en el campo de la tecnología de la información. Nuestro estudiante debe demostrar en el ejercicio de culminación de estudio que él está claro de cuál es el campo de acción en el que está trabajando. Por lo tanto, eso lo va a ayudar a efectivamente identificar su problema científico, su objeto de estudio, su campo de acción, un posible objetivo de la investigación y la manera en la cual él va a darle solución a esa problemática que ha identificado. Segundo, en la etapa del pensamiento abstracto, donde estamos proponiendo que metodológicamente se identifiquen los referentes para el debate y se enuncie una solución. Tenemos que constantemente obligar al estudiante, orientar al estudiante, dirigir al estudiante en que en el momento de emisión de una respuesta nunca puede obviar pasar por la etapa en la cual él establece cuál o cuáles referentes de la investigación se identifican en cada uno de los campos de acción profesional que tiene previsto su plan de estudio. Es decir, cuando un estudiante nuestro va a responder una determinada pregunta, tiene que identificar cuál es el campo de acción en el cual está trabajando y a partir de identificar el campo de acción en el que trabaja, cuáles dentro de ese campo de acción son los referentes de su investigación que le permiten emitir un criterio a la interrogante que le estamos haciendo como docentes que estamos evaluando su desarrollo para ejercer como ingeniero en ciencias informáticas. Y por último, en la etapa de comprobación práctica de la solución, en el cual estamos diciendo que la etapa del pensamiento científico es la de argumentación de su validez científica, es entonces en la cual debemos interrogarle a nuestros estudiantes en cuál o cuáles campos de acción profesional se valida la solución al problema científico de la investigación y con cuáles métodos lo hizo. Es decir, le estamos diciendo al estudiante que nos declare de manera explícita cuáles son o cuál es el campo de acción profesional donde él validó la solución que nos está presentando y además con cuáles métodos fue que lo hizo.
que dicho sea de paso son métodos que están en correspondencia todos con los campos de acción, es decir, no son iguales métodos ingenieriles los que se utilizan para corroborar en la práctica en el campo de acción de la inteligencia organizacional que los métodos ingenieriles que se utilizan para corroborar en la práctica del campo de acción de la ingeniería de software y la programación, como tampoco estos dos conjuntos de métodos de estos dos campos de acción son los mismos que aquellos métodos que se utilizan para corroborar en la práctica la validez en el campo de acción de las tecnologías de la información. Por lo tanto, entiéndase que sí tenemos manera de interrogar a nuestros estudiantes y de lograr en ellos la comprensión de que su plan de estudio no por gusto establece 3 campos de acción profesional. Reitero, inteligencia organizacional, ingeniería de software y programación y tecnologías de la información. Este proceder metodológico que hemos propuesto en esta tercera orientación tiene 3 funciones didácticas. Primero, promover la solución de problemas profesionales haciendo uso de los conocimientos que le proporcionó el programa de formación a los estudiantes. Es decir, es el momento del ejercicio de culminación de estudio en el cual tenemos que lograr que nuestros estudiantes, si no lo han comprendido con anterioridad, comprendan la necesidad de todos y cada uno de los contenidos que recibieron como parte de las diferentes disciplinas de su plan de estudio. Después de ese momento ya no es posible lograr. Es en el cierre del ejercicio de combinación de estudio donde nosotros debemos lograr esto con los estudiantes o reforzar en el caso de los que ya estén, por supuesto, con un mayor nivel de dominio y de demostración de su capacidad de comprensión de esa articulación de las disciplinas y de los campos de acción profesional. Segunda función didáctica, entrenar al estudiante en el uso metódico de cada uno de los campos de acción y de las relaciones que se establecen entre esos campos de acción para solucionar los problemas profesionales que ellos enfrentan. Es decir, al ejercitar esto con nuestros estudiantes, estamos favoreciendo que él sepa cuáles son los campos de acción, de esos campos de acción, cuáles son los referentes que tiene que utilizar, en esos campos de acción, cuáles son los métodos científicos que debe utilizar para validar lo que él está haciendo y la manera en la que esos referentes y esos métodos ingenieriles se articulan para lograr darle validez a la solución que le está presentando como estudiante. Y por último, este proceder metodológico expresado en la tercera orientación tiene como función didáctica garantizar una formación técnica integral del estudiante para el éxito en el ejercicio profesional futuro que él va a desarrollar. Vista estas 3 orientaciones metodológicas, creemos estar en condiciones de poder llegar a un conjunto de conclusiones. La primera que queremos plantear es que los docentes debemos prepararnos para la actividad evaluativa del trabajo de diploma. No es solo los estudiantes los que tienen que prepararse para esta actividad evaluativa. Como docentes, igual que lo hacemos para el resto de las actividades docentes, también tenemos que prepararnos los profesores y además debemos actuar en colectivo para de esa manera, y les puedo asegurar que solo actuando en colectivo es que logramos efectivamente corroborar el cumplimiento de los objetivos previstos con el ejercicio de combinación de estudios según el plan de formación de nuestros estudiantes. Segunda conclusión, las interrogantes e intercambios en el debate del trabajo de diploma deben promover que el estudiante avance a su zona de desarrollo próximo a partir de mover su pensamiento a nuevos contextos en relación con el problema que pretende resolver. Notemos que nuestro estudiante, a pesar de que está haciendo un trabajo en un contexto específico, particular, de una entidad muy concreta, nosotros estamos formando un profesional que tiene que demostrar capacidad de trabajo en diferentes esferas de actuación. Por lo tanto, es nuestro deber, en el momento del ejercicio de culminación de estudio, lograr que ese estudiante, a través de nuestras interrogantes, tenga la necesidad de mover su pensamiento a nuevos contextos y por lo tanto tenga que ampliar su zona de desarrollo de la actual a la próxima y lograr mejores desempeños y mejor preparación para su ejercicio profesional. Tercera conclusión, el tránsito por los ejercicios asociados a la evaluación de trabajo de diploma deben lograr en el estudiante, primero, culminar el desarrollo del uso del método científico en la solución de los problemas profesionales. Es decir, es imprescindible que nosotros logremos que el estudiante culmine el desarrollo asociado al uso del método científico y que lo demuestre. Segundo, que articule en la solución que nos está presentando efectivamente los campos de acción profesional, de forma tal que su conocimiento, su preparación cognitiva sea integral. Y tercero, debemos lograr en los estudiantes que ellos demuestren el dominio en forma de sistema de los modos de actuación profesional previstos. Es decir,
que logren, como se plantea en el plan de estudio, que nuestro estudiante pueda transitar y tener y demostrar conocimiento sobre el diseño y transformación de los procesos en las entidades, sobre el diseño, desarrollo y explotación de sistemas y sobre el diseño y explotación de tecnologías de la información. Como cuarta conclusión, que los docentes debemos reflejar en las evaluaciones que hacemos de ese trabajo de culminación de estudio, tanto en sus elementos cualitativos como cuantitativos, cómo nuestros estudiantes hacen uso del método científico, cómo nuestros estudiantes han asimilado los campos de acción profesional y cómo nuestros estudiantes han demostrado el dominio de los modos de actuación profesional. Debo reconocer que al revisar actas de predefensa, defensa y de cortes de tesis, usted se da cuenta que en la redacción que se hace por los miembros del tribunal no queda claro en muchas ocasiones estos tres elementos, que son, pudiéramos decir, la cúspide desde el punto de vista de las habilidades que debemos corroborar su demostración por los estudiantes en el ejercicio de culminación de estudio. Reitero, el uso del método científico, la asimilación de los campos de acción profesional y el dominio de los modos de actuación profesional. Y por último, que el estudiante debe conocer durante el desarrollo de las evaluaciones de su trabajo de diploma los elementos en los que debe profundizar para vencer los objetivos previstos en el plan de estudio de. Por lo tanto, si nosotros como docentes nos concentramos en los modos de actuación, en los campos de acción y en los objetivos previstos en el plan de estudio de Ingeniería en Ciencias Informáticas, estamos en condiciones de ofrecer al estudiante constantemente información y orientación de dónde debe profundizar para dominar los modos de actuación, asimilar los campos de acción y además cumplir los objetivos previstos en el plan de estudio del ingeniero en Ciencias Informáticas. Por último, les queremos proponer dos actividades de autopreparación docente. La primera es que a partir de experiencias que puedan tener y de documentos que puedan haber trabajado como miembros del tribunal, de actas de evaluación de un trabajo de diploma, bien sea en sus evaluaciones frecuentes entendidas cotidianamente como cortes de tesis o en el ejercicio final entendido como predefensa y defensa, les sugerimos que examinen lo que quedó descrito en cuanto al uso del método científico, en cuanto a la asimilación de los campos de acción profesional y en cuanto al dominio de los modos de actuación profesional, y que respondan entonces dos interrogantes: si consideramos que se logró reflejar en lo descrito por los tribunales el estado de aprendizaje del estudiante en cuanto a esos tres elementos, y qué elementos de lo descrito le permiten a usted como docente asegurar que se han emitido criterios objetivos y descriptivos del desarrollo que tiene un estudiante en estos tres aspectos. Y como segunda actividad, los invitamos entonces a que igual, de acuerdo a su función como tutor, consultante o su experiencia personal, incluso si todavía no ha sido tutor de ninguna investigación, su propia experiencia como estudiante de pregrado en el momento en el que defendió su trabajo de diploma, si ese ejercicio de culminación de estudio, las interrogantes que le realizaron a usted como estudiante, ¿qué le permitió en cuanto al desarrollo del método científico, en cuanto a la asimilación de los campos de acción profesional y en cuanto al dominio de los modos de actuación profesional? Y por lo tanto, volvemos a hacer las mismas dos interrogantes o parecidas. Si esas preguntas que le hicieron a usted considera que fueron pertinentes y objetivas para poder evaluar el estado del aprendizaje que usted tenía en esos tres aspectos en ese momento. Y si usted tuviera que realizar modificaciones a esas interrogantes que les realizaron en ese momento, ¿cuáles serían esas modificaciones y por qué realizaría estas modificaciones? Fíjense que estas dos actividades de autopreparación docente que le hemos propuesto les van a permitir a ustedes repasar las orientaciones metodológicas que les hemos propuesto para un mejor desarrollo de la evaluación de los trabajos de diploma. Por último, les queremos sugerir en la diapositiva número 48 de la presentación que están presentes las 7 bibliografías que utilizamos para el trabajo que hemos presentado en esta clase metodológica instructiva. Por mi parte, he concluido la presentación de la clase metodológica y doy paso a cualquier pregunta, interrogante, comentario que quieran desarrollar ustedes como docentes.